Bueno, pues aquí tenemos un libro de José Vadillo, ¿no? José Vadillo, que es un referente en entrenamiento de velocidad, perdón, en entrenamiento de fuerza basado en velocidad, ¿no? Este video va dirigido hacia este pequeño análisis de este libro, pero también para inclinarlo hacia cómo aplicarlo hacia CrossFit. Voy a leer no solamente este libro, sino tenía más, pero ahorita solamente encontré dos de Vadillo. Voy a ver si recupero otros, pero bueno, al menos lo poquito que podemos obtener de aquí es bastante. Hay algunas entrevistas que hay en YouTube, son muy buenas. Yo he visto varias entrevistas de él varias veces y me gusta, realmente. Y ahorita lo van a ver porque me gusta la actitud de Vadillo ante su propio método de entrenamiento. Bien, el título, la velocidad de ejecución como referencia para la programación, control y evaluación del entrenamiento de fuerza. Muy específico. Autores, Juan José González Vadillo, Luis Sánchez Medina, Fernando Parejea, Blanco, David Rodríguez Rosell. Bien, me voy a saltar un poquito las páginas porque quiero empezar con una nota que viene más adelante en unas páginas y me voy a volver a regresar. Aquí está. Dice, el objetivo principal es del libro, pues, el objetivo principal es proponer de manifiesto las aportaciones que tiene el control de la velocidad para mejorar la metodología de entrenamiento. Quise empezar con esto porque viene muy bien para entender a lo que va, más allá de lo que viene el título, ¿no? Entonces ahora sí me regreso para hacer unas anotaciones puntuales. Em, Al inicio del libro viene una historia de cómo fueron desarrollando la tecnología para medir la velocidad, siempre desde una observación constante, que no se puede calcular la carga del entrenamiento de manera individual del atleta de manera precisa. Ese es el esquema, porque hay muchas cosas mecánicas, personales del atleta, personales de manera motivacional, anímica, fisiológicas, estructurales que tiene cada atleta, que hace que un esfuerzo no tenga un resultado igual en atleta a atleta e incluso en el mismo atleta en dos periodos de tiempo distintos. Es decir, que cada estímulo, cada esfuerzo va a ser diferente cada día, cada semana, cada año que se vuelva a recuperar. Entonces, determinar un entrenamiento para que tenga un estímulo es ir un poquito a la ciega porque no es preciso. De hecho, más adelante vamos a hablar un poquito más de este tema, pero más o menos la premisa de ese libro viene así, ¿no? Es forma de pensar, estas incoherencias que tiene el entrenamiento, viene desde la década, o al menos con Vadillo, desde los 70. Fíjense bien, desde la década de los 70. Entonces, ahorita, pues a lo mejor y vemos métodos en internet de gente que hace un cálculo de carga muy preciso y pero no, desde el siglo pasado ya se dieron cuenta de que medir una carga de manera precisa es ilógico, ¿sí? Y también para poner que estas fórmulas de cálculo que tenemos, que ahorita también vamos a hablar de dosificación del esfuerzo, em, son pues muy viejas. Entonces este método sigue siendo muy válido, ¿sí? O sea, 60 años después sigue siendo muy válido una este tipo de entrenamiento basado en velocidad. Y más adelante vamos a ver aquí mismo cómo esta forma de entrenar hace que nuestros entrenamientos se reduzcan en tiempo muchísimo y las lesiones también, porque el volumen se reduce. Las lesiones, el estrés metabólico, el estrés mecánico, el estrés nervioso, todo reduce a su mínima expresión, pero teniendo todos los beneficios que un entrenamiento de fuerza nos puede dar. ¿Por qué? Porque va directamente al punto, es decir, directamente va
al sistema nervioso, ¿no? De igual ya saben que si ocupan un, el libro, una parte específica de este pequeño manual, o si quieren discutir algo, o si quieren más información o que algo no quedó muy claro, me pueden escribir al correo o preferentemente a Instagram porque casi no me meto a YouTube, entonces allá estoy un poquito más activo, ¿no? Bueno, vamos con el capítulo uno. Antes de eso hay un pequeño prefacio, así que me voy a regresar un poquito. Y estamos en la página 11. Lo voy a leer todo. Sé que no debería de leerlo todo, pero lo voy a leer todo. Si pudiéramos medir la velocidad máxima de los movimientos cada día y con información inmediata, este sería posiblemente el mejor punto de referencia para saber si el peso es adecuado o no. Un descenso determinado de la velocidad es un indicador válido para suspender el entrenamiento o bajar el peso de la barra. También podríamos tener, también podríamos tener registrada la velocidad máxima alcanzada por cada levantador con cada tanto por ciento. En función de este valor el esfuerzo. La velocidad muy inferior a las otras veces que se ha hecho ese mismo porcentaje nos indicaría que el levantador está trabajando por encima del esfuerzo previsto. O por el contrario, si la velocidad es mayor, posiblemente se encuentre por encima de su mejor rendimiento y por lo tanto el esfuerzo es inferior a lo programado. Si no podemos medir la velocidad con precisión, tenemos que apreciarla subjetivamente. Hay que observar la fluidez del movimiento, la coordinación, la facilidad para fijar la barra, para recuperar la carga, en la arrancada la mayor o menor velocidad, pero menor o mayor elevación de la barra o la velocidad, facilidad del despegue. Ok, está hablando específicamente de halterofilia. De hecho, pues este libro está destinado a halterofilia, pero yo les mencioné al inicio del video que cómo lo vamos a transferir esto a CrossFit y también les funciona a las personas que hacen musculación. Todo este tipo de pérdida de velocidad nos funciona todo acá, incluso hasta las levantadoras de potencia, todos los que movemos una barra o un peso externo, nos puede beneficiar este tipo de entrenamiento. Y aquí en este pequeño prefacio nos revela cosas que ya se ha mencionado antes y que se van a profundizar después. Por ejemplo, dice que tenemos que hacerlo de manera subjetiva, es decir, si no contamos con una máquina que nos ayude a medir de manera inmediata la velocidad del movimiento de la primera ejecución y la pérdida de velocidad con las demás repeticiones, eh, lo tenemos que hacer, como dice aquí, subjetivamente, o como digo yo, a ojo de buen cubero, es decir, con la visión que tenemos. Hoy en día le llaman ojo clínico, pero es un tanteo, es pues sí, un ojo a buen cubero, ¿no? Una, pues un referente visual. Cuando el atleta ya está moviendo el peso muy lento, cuando está deformando la técnica, claro, pero todo esto se puede fingir, entonces no hay nada como la pérdida de velocidad medible por una máquina, ¿no? Eh, este es el primer caso que nos da aquí que es importante, ¿no? Que tenemos que ajustar la carga para que la velocidad no baje tanto. O por otro lado, como aquí mismo dice, si el cambio de velocidad ya es demasiado, tenemos que suspender el entrenamiento porque el objetivo ya se alcanzó o eh, tenemos que modificar la carga para que el objetivo se compense, ¿no? Y también nos menciona otra cosa muy importante, la meta, vamos, o el objetivo del entrenamiento tiene que estar basado con lo que se mide en el día. Es decir, si yo tengo, por poner un ejemplo, 1 RM, que pues ya sabemos que a Vadillo no le gustaba absolutamente nada ese tipo de test, ¿sí? Porque no lo veía necesario y bueno, pues realmente no es necesario, es una forma indirecta en la que podemos medir un esfuerzo, pero bueno, digamos que yo tengo un 1 RM hoy y mañana lo intento, mañana va a salir otro 1 RM totalmente distinto, ¿no? Bueno, para fines teóricos la diferencia va a ser notable, pero para fines cotidianos, a nivel de gimnasio de piso, pues la diferencia de 3 kilos arriba, 3 kilos abajo, 5 kilos, pues no hay tanta diferencia.
pero cuando hablamos de una metodología de entrenamiento, tener este tipo de irregularidades hace que las cosas sean imprecisas. Eh, Eso por un lado, pero puedo hacerlo a la siguiente semana y puede haber una variación total, ¿no? Entonces, lo que propone aquí es hacer una, un entrenamiento en el día basado en la velocidad del día. Y otra tercera cosa o cuarta cosa muy importante que nos viene en este pequeño prefacio, que nos dice que hay un valor de esfuerzo relacionado por la velocidad. Entonces, él puede decir, yo voy a hacer mi programación basado en velocidad, basado en velocidad, es decir, metros sobre segundos, ¿no? O centímetros sobre segundos. Yo puedo basar mi entrenamiento ahí o esa velocidad le puedo añadir un porcentaje. Es decir, si perdiste el 70%, pues a lo mejor perdiste 0.8 segundos. Uh-huh. Entonces, es lo mismo, al final de cuentas es una forma de medir esto. Entonces no le vas a decir al atleta, bájale 0.4 segundos, le vas a decir, bájale 5%, que es lo mismo, nomás es una forma de medir, como aquí dice, el esfuerzo que se va a hacer en la sesión. Y hay otra cosa por aquí que no recuerdo muy bien, pero que sí es importante. Voy a pausar el video para leerlo de nuevo y ver qué se me está escapando. Bueno, no sé si lo mencioné, pero lo voy a volver a hacer. Eh, sobre si ya se perdió la suficiente velocidad en un levantamiento, hay que bajar la carga. Hay que bajar la carga o hay que suspender el entrenamiento. Por eso dije al inicio del video que es una forma de entrenar muy eficiente, porque cuando el sistema nervioso ya no puede generar más potencia y bajar la carga ya no es beneficioso, eh, el entrenamiento se suspende, pero el atleta sí lleva una mejora. ¿Qué pasa con los entrenamientos basados en porcentajes que no se basan en velocidad, sino se basan en 1 RM? Pues el atleta, a pesar de la fatiga y a pesar de la pérdida de velocidad, eh, se sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces estresa además al sistema nervioso, no necesariamente va a tener una mejora eh, y esa fatiga que se va a añadir sí va a perjudicar para las siguientes sesiones, ¿no? Entonces a lo mejor y por hacer de más, el atleta termina perjudicado, ¿no? ¿Cómo esto se puede traducir a CrossFit? Pues está muy difícil y yo lo recomiendo que sea en sesiones muy alejadas a competir para los entrenamientos de potencia y los entrenamientos de fuerza, porque al final de cuentas CrossFit es un deporte de resistencia. Entonces, si cortamos los entrenamientos cuando la pérdida de velocidad ya ocurre, cuando lleguemos a la tarima a la hora de competir, vamos a tener un desempeño muy malo. Igual y somos la persona más fuerte y la persona más potente en toda la tarima, pero no somos la persona más resistente. Entonces, hay que utilizar este método de entrenamiento muy lejano a la competencia. Y ya mediante nos vayamos acercando a competir, hay que usarlo menos, ¿sí? Porque tenemos que obligar al atleta a seguir generando esos picos de potencia a pesar de la fatiga, ¿no? Por eso les digo que esto se puede un poquito separar de lo que está el propósito de este manual, que es la halterofilia, pero sin duda le podemos sacar mucho provecho. Hay dos cosas más aquí en este prefacio, que fíjense, o sea, la cantidad de información que podemos, porque van como 12 minutos de lo que he hablado en este prefacio, pero es la cantidad de información que podemos sacar en un pequeño párrafo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que aquí no se nos menciona directamente, pero sí hay algo de eso. Me refiero al RIR, repeticiones en reserva. Y es todo un tema, ¿no? Siempre, siempre están presentes y lo ven como una metodología nueva, pero el RIR es algo, pues es algo viejísimo. Ujú. Y leo aquí, ¿no? Si no podemos medir la velocidad con precisión, tenemos que apreciarla subjetivamente. Y es que las repeticiones de reserva no tienen mucho sentido si se piensa con lógica. Eh, a ver, porque primero es como enseñarle a una persona que tienes que llegar al fallo, pero enseñarle a una persona a llegar al fallo es muy difícil, muy, muy difícil. Y personas que
que conozco y que llevan muchos años entrenando y que tienen muy buenos resultados, no saben llegar al fallo. Yo que sé cómo es visualmente llegar al fallo, no llego al fallo en mis sesiones. Y no es que no quiera, es que realmente es muy difícil. Entonces, cuando hace un momento, hace no mucho, a lo mejor unos 6 meses, una muchacha me envió un mensaje de un video de un entrenador por ahí que decía que si tu entrenador no te entrena con repeticiones en reserva, cambia de entrenador. Y tuve que enviarle un audio como de 20 minutos explicándole por qué esta es una forma de marketing y que por qué está mal, ¿sí? Y al final de cuentas, ¿qué estás midiendo? ¿Llegar al fallo de qué? Llegar al fallo de al fallo muscular, al fallo nervioso o periférico o metabólico o mecánico, incluso hasta psicológico. A- a- es absurdo medir el esfuerzo de una persona por el RIR, que al final es una forma de medir el esfuerzo, claro, pues dices, bueno, pero como dije y como se menciona en este manual, se tiene que medir en el día el esfuerzo máximo, la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha habido un daño nervioso por un volumen excesivo de entrenamiento que viene de semanas atrás y yo llego hoy y no tengo la misma reclutamiento de unidades motoras y no puedo ejercer fuerza como lo pude haber hecho descansando un poquito mejor, entonces mi 1RM hoy cambia, por consiguiente, llegar al fallo hoy no es lo mismo que llegar al fallo, o bueno, tener esas repeticiones en reserva hoy no es lo mismo que las repeticiones de reserva de hace 2 semanas. Entonces, si mi entrenador me dice, tienes que llegar a RIR 5 y hoy también, pues a lo mejor hoy hice 6 repeticiones, pero hace 2 semanas hice 8 repeticiones y llegué a un RIR 5, pero es basado, y como dice aquí mismo, en cosas subjetivas. Es decir, también, o sea, este tipo de videos de que si tu entrenador no te pide un video, es porque no te está haciendo bien la programación, no te está exigiendo suficiente. Pues es que, ¿qué me estás diciendo? O sea, me estás diciendo que estás viendo el avance de las personas, viendo la pérdida de velocidad, con, con un video, o sea, con tu criterio, con el ojo de buen cubero, con la, ¿cómo le llaman ahorita? Esta observación clínica, ¿no? Ajá, es como un término bonito para decir, pues más o menos yo te veo que estás llegando al fallo. ¿Sí? Entonces, o sea, me pueden intentar vender a mí que es una programación que está calculada con cargas y con tonelaje y con volúmenes y con tiempo y con sesiones a la semana, de vamos a hacer solamente 20 series a la semana de este grupo muscular, porque esto es lo que dice la ciencia y porque y al final me dices, pero mándame un RIR 3, todo está a su gestión del ojo del entrenador. Entonces me puedes mostrar toda la evidencia que tú quieras y al final me estás diciendo que me estás evaluando con tu propio criterio, que estás midiendo la velocidad, la pérdida de velocidad con un video. Entonces claro que el reel es una... es una... Entonces yo no se los pongo a mis atletas porque, como ya mencioné, muy difícilmente saben llegar al fallo. Y en otras circunstancias, pues igual manera tienes que hacer el cálculo con una estrategia en donde sabes que no van a llegar al fallo. Apuntarle, llegar al fallo, pero no van a llegar al fallo. Y lo sabes. Es decir, si le pides que haga 20 repeticiones y hace 12, pero tú dices, ¿sabes qué? Con el video yo como que le calculo que salen 5 más. Ah, bueno, entonces pudo haber hecho 17 según tú, pero la meta era 20. Entonces, pues es dejarlo de limitar al atleta y apuntarle algo más. No limitar al atleta con un número de repeticiones porque los limitas, es decir, no le veo mucho sentido, ¿no? Igual que al final de cuentas es una forma de evaluar al atleta y tener un poquito de control sobre la carga de volúmenes, pero pues es mejor decir, no quiero que sobrepases este número de repeticiones y no quiero que hagas menos de esta cantidad. Tener un margen de repeticiones que, que no haga más volumen, pero que sí se lleve la intensidad que se quiera. Y eso es mucho más lógico que limitarte sobre la limitante física o psicológica que ya tiene el atleta.
Por eso el reel no se me hace como la mejor forma de pensar. Y en este mismo libro, en este mismo prefacio, nos dice muchas cosas que igual si lo leemos por encima no le sacamos provecho. Bueno, ya me voy a callar y voy a empezar a leer. Me voy a saltar unas páginas para llegar al capítulo uno y voy a leer de manera puntual cosas. Eh, Dice, el objetivo principal es poner de manifiesto, habla sobre el manual, ¿eh? El objetivo principal es poner sobre manifiesto las aportaciones que tiene el control de la velocidad para la mejora de la metodología de entrenamiento. Esto lo menciona porque no propone, más adelante al final del libro, vienen unas orientaciones, ¿no? Para saber cómo utilizar la información que viene en este manual para aplicarla al entrenamiento. Pero dice que no es la forma de, no es una propuesta para entrenar basado en esta información, sino es información para que tu método de entrenamiento lo complementes con esta información. No es para sustituir. Ahí hay una pequeña diferencia difícil, ¿no? Dice que hay tres principales problemas en el entrenamiento, ¿no? Que es la dosificación de carga, eh, el control de la carga aplicada dentro del entrenamiento, ya no de manera teórica, sino a la hora de entrenar, y la evaluación del efecto del entrenamiento. Esas son las tres cosas que tenemos y bueno, recuerden que esto va dirigido hacia un canal de CrossFit, entonces esto se vuelve muy complicado cuando hacemos CrossFit porque hay muchas cosas que calcular y no sabemos el efecto que va a tener un entrenamiento en un individuo, porque te podemos hacer dos entrenamientos iguales y tener dos resultados diferentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de organismos totalmente distintos. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos a la hora de hacer una programación de entrenamiento, predecir qué efecto va a tener en el atleta. Bueno, voy a saltar unas pocas cositas, realmente porque están mm, viendo lo que se hace actualmente o en aquella, que es actualmente, es decir, en aquella época y ahorita se sigue haciendo exactamente lo mismo, ya veremos por qué, pero que es principalmente porque no tenemos forma de medir la velocidad actualmente con precisión de manera inmediata. Sí hay máquinas, pero es incosteable, pero es otro tema. Están definiendo términos, ¿ok? Entonces me lo voy a saltar porque todo el mundo sabe que es un 1RM o 10RM, etcétera, ¿no? Pero hay una parte que ya mencioné, pero que aquí lo viene definido. Dice, parte del supuesto que si dos sujetos realizan el mismo número de repeticiones posibles ante una determinada masa, significará que ambos entrenan a la misma intensidad relativa, aunque las masas empleadas sean distintas. Es lo que había mencionado un poquito sobre, eh, digamos que si ponemos la velocidad en porcentajes, los dos atletas van a moverse al 80% de su esfuerzo, pero en la masa relativa, que es lo que va a tener la barra, va a ser distinto. Es decir, que si yo estoy entrenando con un colega y entrenamos al 80%, mi 80% va a ser distinto a su 80%, y en forma relativa vamos a hacer la misma sesión de entrenamiento, pero el resultado que vamos a tener de manera fisiológica al momento de volver al estado de homeostasis va a ser distinto a él y al mío. Es decir, que vamos a tener dos efectos distintos al mismo entrenamiento. Es lo que ya se había mencionado, solamente que le da un poco más de valor cuando la literatura lo rectifica. Yo, a ver, este tipo de videos que yo hago resumiendo libros, ya los leí y los subrayé y los vuelvo a leer, pero ya grabados, ¿no? Por varias razones, principalmente porque no quiero como interrumpir tanto el video, aunque hablo demasiado. La segunda es que a veces hay libros que no están completos o se saltan páginas, entonces a veces voy leyendo la mitad y ya no tengo nada y ya no puedo conseguir ese libro. Eh, y otra porque no puedo estar leyendo tanto pedazo porque me pueden bajar el video. Entonces, muchas cosas de las que hablo y hablo y hablo y hablo se van a explicar más adelante o yo ya las expliqué y me salto, pero porque me pongo medio intenso. Pero, pero sí, siempre es bueno irse exactamente a la página donde dice esto y que no me crean a mí, sino que crean lo que dice realmente esto.
y que me agarré hablando y no me di cuenta que no estaba grabando. Entonces voy a intentar regresarme tanto como pueda, pero creo que me quedé aquí. Si lo repito, discúlpenme. Dice página 23.1.2, inconvenientes de la utilización del número de repeticiones máximas 1, perdón, NRM como referencia para la dosificación de la carga de entrenamiento. Ok. Eh, bueno, voy a intentar replicar lo que dije hace rato. Dice, hacer las mismas repeticiones con una determinada carga no significa que se esté trabajando con la misma intensidad relativa. Ahorita vuelvo a este mismo punto. Y un segundo punto aquí dice que no es posible realizar dos series con la misma carga y el mismo número de repeticiones. Lo leo completo. Este segundo punto sí lo leo completo. Dice, no es posible realizar más de una serie con la misma carga absoluta y el mismo número de repeticiones cuando este ha sido realmente el máximo posible para el sujeto en la primera serie. Y esto es así, aunque se recupere varios minutos entre ambas series. Por lo tanto, no es real proponer un entrenamiento como, por ejemplo, 3x12 RM, lo cual significa que el sujeto debería realizar 3 series de 12 repeticiones con una carga con la que en la primera serie solo pudo realizar 12 repeticiones. Ok, me voy a detener un poquito y voy a explicarlo de nuevo. Lo que menciona aquí es que si supuestamente la carga primera en una programación de 3x12 solamente digamos que pude hacer 12 repeticiones, la segunda serie, aunque tome mucho descanso, difícilmente voy a replicar las 12 repeticiones por la fatiga acumulada. Entonces, un entrenamiento bien hecho sería serie 1 12, serie 2 10 y serie 3 a lo mejor 10 9 8 6 repeticiones, ¿sí? Eh, entonces, digamos que un atleta te hace su entrenamiento y te presenta los resultados que hizo 3 series de 12 repeticiones con el mismo peso, significa que no se alcanzó la intensidad que se buscaba. A pesar de lo que ya hemos dicho, que no podemos que entrenar basados en un RM es impreciso, eh, digamos que la intensidad la podemos más o menos imaginar, pues esa imaginación no se cumple porque el atleta hizo un esfuerzo mínimo. Lo que debería de ser es que si el atleta hace 12 repeticiones en la primera serie y apenas llega a 12 repeticiones como se le pidió, naturalmente para la segunda serie, a pesar del descanso, tiene que bajar el peso para volver a alcanzar esas 12 repeticiones. Digamos que no le baja, ok, continúa con el mismo peso. En la serie 2 empieza, pero ya no llega a 12, ahora hace 10. Dice, bueno, el entrenador me pidió 12, entonces voy a bajarle un poquito más el peso para que en la serie 3 vuelva a alcanzar 12. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un atleta te presenta 3 por 12, tal cual como lo pediste, no está haciendo el entrenamiento que estamos buscando. Entonces, tenemos que exigirle más. ¿Qué tanto? Bueno, me regreso al punto de arriba que no leí, que dice que hacer las mismas repeticiones con una determinada carga no significa que se esté trabajando con la intensidad relativa. Ahora sí lo voy a leer. El valor máximo del rango de una en el que se encuentra un número de repeticiones realizado ante la misma carga relativa desde el 50 al 85% del 1RM puede duplicar el valor mínimo con un coeficiente de variación medio del 20%, que es un estudio que el mismo Vadillo lo hizo en el 2017, ¿no? Aquí lo menciona. Entonces dice que el mismo porcentaje puede tener dos efectos distintos en intensidades relativas en dos atletas distintos. Entonces, volviendo al ejemplo del 3x12, si un atleta te presenta 3x12, muy seguramente pudo en la primera serie meterle 20% o incluso hasta más por ciento del peso que hizo. Es decir, que si empieza en la primera serie con 10 kilos, este, pudo continuar, pudo empezar la primera serie con 12, 14 kilos. ¿Se me explico? Entonces, adiós, más. Pudo, y si volvemos a hacer este mismo esfuerzo la siguiente semana, el atleta debería estar empezando su entrenamiento
con 14 kilos, 12 kilos, 10 kilos más o menos. A eso se refiere. Y se me borró de nuevo. Es impresionante. O sea, es una... bueno, me está pasando con pequeños fragmentos. Al menos se guarda, pero alguna vez me pasó con un libro, un resumen entero y ya no lo volví a leer porque ya estaba harto. Entonces ya me estoy cansando de esta app de nuevo, así que quién sabe si este video sí salga. Bueno, aquí tenemos una gráfica que es la gráfica número, perdón, la figura número uno. Este ya es el ejemplo perfecto de lo que se había mencionado, de un atleta que se le pidió hacer máximas repeticiones, que fueron un margen de 12 repeticiones, que al 75% de su 1RM en un atleta, ¿no? Y cada serie tiene una separación de 5 minutos de recuperación entre ellas, lo cual nos revela un ejemplo perfecto de lo que se había mencionado. Sin importar el tiempo o minutos de descanso, el, el atleta debe de presentar una pérdida de velocidad si se hace bien las cosas y si es una carga exigente al presentarse un esfuerzo. Entonces, en este ejemplo nos dice que el atleta empezó con 12 repeticiones, después en la segunda serie 8 y en la tercera 7, con una pérdida de velocidad en cada una de las repeticiones. Entonces, en la repetición 1 hizo 0,59 segundos y en la última hizo 0,13, ¿no? Y así más o menos igual. En la serie 1, en la serie 2 y en la serie 3, o bueno, lo voy a decir de otra manera. En la serie 1 a la serie 2 hay un aumento de velocidad considerable, casi de 0,10 segundos. De la serie 2 a la serie 3 no hay casi diferencia, pero bueno, esta es más una peculiaridad del atleta, pero aquí lo que nos debemos de considerar para que sea algo general es que el esfuerzo debe verse así, una pérdida de velocidad de repetición a repetición en cada uno de acá. Ojalá y les pueda mostrar esta gráfica, eh, pero porque esto es una forma muy inteligente de hacer un entrenamiento, pues este caso es de fuerza, eh, pero bueno, ustedes saben que la fuerza está relacionada con la hipertrofia. Y aquí abajito viene la clave, por lo que todos deberíamos estar leyendo esto. Dice, entrenar siempre con el mismo, perdón, bueno, entrenar siempre con el máximo número de repeticiones posibles por serie puede producir al menos los siguientes efectos negativos: excesiva fatiga, aumento de riesgo de lesiones, disminución de la velocidad de ejecución en cualquier carga. Todo esto puede llevar a reducir el rendimiento deportivo y, por consiguiente, hacer una buena dosificación de entrenamiento puede hacer que el tiempo de entrenamiento se reduzca y que las lesiones disminuyan, que el exceso de fatiga disminuya, ¿sí? Eh, es a lo que venimos, es decir, cómo yo puedo hacer el entrenamiento tan eficiente que, que haga que mis atletas mejoren, pero que no pasen tanto tiempo en el gimnasio. Pues aquí lo tienen. Hay una cosa que no mencioné y sí lo menciona varias veces en el manual, que cada vez esta estadística se basan en el ejercicio. Es decir, más adelante en el mismo libro viene la forma en la que se puede aplicar estos métodos de entrenamiento a la vida real para complementar la metodología de entrenamiento que el atleta ya lleve, pero sí menciona que cada velocidad o cada porcentaje, si lo quieren ver así, es por cada movimiento. Entonces, en este caso, con este ejemplo de la figura 1, la figura 1, dice que es con un press de banca. Y es bien importante porque la metodología no se aplica lo mismo para cada grupo muscular. No sé si me doy a entender en esta parte. Es decir, que con el pectoral, por el tipo de fibras, por la posición mecánica, por que tiene el movimiento, la velocidad se ve afectada de una manera específica y los métodos de entrenamiento se deben ajustar a esa eh, a ese ejercicio. Y pasa lo mismo con el peso muerto, con las sentadillas, con los levantamientos de potencia, el clean, el snatch, el jerk, etcétera.
Es decir, que tenemos que tener un inventario para cada uno de estos movimientos y yo sí como entrenador o como programador debo de tener mi historial para cada uno de ellos. Es decir, si yo voy a programar para pecho o para bench press, tengo que sacar mi inventario de porcentajes o de velocidad para para este grupo muscular. Si es para peso muerto, tengo que sacar mi inventario para peso muerto. Si es para sentadilla, ¿sí? Esto es bien importante porque la mayoría de nosotros, por no tener un encoder o un aparato que mida la velocidad, lo que solemos hacer es agarrar una metodología de fuerza y aplicarla para todos los grupos musculares. Es decir, una escalera piramidal de porcentajes para el peso muerto y una para las piernas y una para el pecho, pero siempre basados en el RM de cada movimiento. Pero Vadillo nos menciona que debe ser una velocidad ajustada para cada grupo muscular. Creo que le di muchas vueltas, pero espero que se me entienda. Y bueno, vamos al punto 1.3, ajá. Y una de las frases icónicas de Vadillo que nos dice que la programación del entrenamiento entendida como una sucesión ordenada de esfuerzos que guarda una relación de dependencia entre sí. Voy a saltarme lo que dice un poquito aquí porque prácticamente menciona lo que o redefine términos y me voy a este punto que lo voy a leer todo el párrafo completo. Dice, es evidente que cuanto mayor sea la dificultad que suponga la ejecución de la primera repetición en una serie, mayor será el grado de esfuerzo realizado. Pero el grado de esfuerzo total no queda solo definido por la dificultad experimentada en la primera repetición, sino que a esto hay que añadir el esfuerzo que representa el resto de las repeticiones realizadas en la serie. Por ello, también es evidente que si dos sujetos experimentan la misma dificultad ante la primera repetición de una serie con determinada carga absoluta y ambos pueden realizar 10 repeticiones con dicha carga, el esfuerzo global que signifique la serie será distinto si ejecutando cada repetición a la máxima velocidad posible, uno de ellos realiza 3 repeticiones en la serie y el otro realiza 8. La diferencia entre estos dos esfuerzos tendría representada por la pérdida de velocidad que haya experimentado cada uno de ellos. A mayor velocidad perdida en serie, mayor aproximación al número máximo posible de repeticiones, mayor fatiga y por ello mayor grado de esfuerzo. Por tanto, para definir de manera precisa el grado de esfuerzo es necesario conocer 1. El grado de esfuerzo que significa la primera repetición en la serie y 2. El grado de esfuerzo que significa la pérdida de velocidad en la serie. Dice que trataremos de dar respuesta a estas dos cuestiones en los siguientes capítulos. O sea, puede parecer confuso que lo lea yo de corrido y sin pausa, porque claro, yo lo tengo aquí, lo puedo, a ver, no entendí esto, lo vuelvo a leer, no lo entendí, lo vuelvo a leer, etcétera. Pero bueno, al final de cuentas, cuando lleguemos a estos puntos específicos en el libro, sí me voy a detener. Y por eso estoy hablando tanto, porque no es justo que yo esté leyendo lo corrido y que pueda hacer estas pausas y que no me detenga a explicar lo que yo me tardé en entender, ¿sí? Por eso de repente hablo más de lo que leo. Bueno, va de nuevo. Dice dos puntos importantes para cualquiera que quiera aplicar este método. Eh, Conocer el grado de esfuerzo que significa la primera repetición en la serie. Ajá. Y en segundo, el grado de esfuerzo que significa la pérdida de velocidad en la serie. Esto lo menciona Vadillo en otros de sus videos. Si no pueden acceder a este tipo de literatura, vean los videos que tiene Vadillo y van a ver que estos son los únicos dos factores que él menciona que se pueden controlar en el entrenamiento de fuerza basada en velocidad, que es la velocidad de repetición de la velocidad de ejecución de la primera repetición y la pérdida de velocidad en las demás repeticiones continuas. Pero bueno, ya vamos a llegar a todo esto y lo vamos a desmenuzar, van a ver. Bueno, me voy a saltar una parte que es curiosa de manera histórica, pero realmente no le veo valor yo para este momento y para este video y para cualquier persona que lo vaya a ver. De hecho, nadie ve estos videos, pero bueno, lo vamos a resumir, punto. Nos menciona que la historia de llegar hasta el fallo, ¿no? Que de dónde viene este método, quién lo popularizó, etcétera, etcétera. Pero no me voy a detener aquí, solamente voy a bajarme un poquito más
para mencionar algo que dice aquí con mucha razón. Dice que la razón en dichos estudios se derivan del hecho de que además del daño muscular originado, la fatiga asociada a la realización de repeticiones hasta el fallo no solo reduce considerablemente la fuerza que un músculo puede generar, sino también la capacidad del sistema nervioso de activar voluntariamente la musculatura. Ese es muy impresionante. Digo que al final me estoy saltando unas cosas que justifican lo que acaban de decir, porque la propuesta que tenía quien inventó, que no me acuerdo de su nombre, lo acabo de leer, pero no me acuerdo, eh, sobre entrenamientos hasta el fallo, decía que hagamos 7 series de 10 repeticiones todos los días de lunes a viernes. En sus experimentos es lo que él hacía, pero después haciendo modificaciones se dio cuenta de que sacar 3 series de 10, o sea que por grupo muscular estar entre 20 y 30 repeticiones por sesión es mucho más provechoso, ¿no? Y aquí dice que, y ya se corroboró, que por Hakkinen 1993, lo voy a deletrear por si alguien quiere buscarlo, Hakkinen 1993, que este tipo de entrenamientos no solamente dañan el músculo, sino que el sistema nervioso para activar de manera voluntaria la fuerza muscular. Es algo muy interesante que nos puede servir directamente a todos los deportes. Yo no considero el gimnasio o el crecimiento muscular como un deporte porque no hay una, por muchas cosas que no me voy a detener, pero no lo voy a considerar deporte, pero sí para atletas de CrossFit, atletas de powerlifter, halterofilia, etcétera, que entrenar a muchos volúmenes nos dañan para generar nuestro fin, que es eh, el generar fuerza. Pero bueno, voy a seguir leyendo y ahorita digo pero que tengo en mente. Esto tendría efectos perjudiciales a la producción de fuerza, la velocidad de ejecución y la potencia propias de la gran carga de la mayoría de los movimientos deportivos. Además, el entrenamiento regular hasta el fallo muscular puede conducir a transformaciones no deseadas hacia isoformas más lentas en la expresión de la miosina de las fibras musculares. A lo que voy es que, claro, nos dice que mucho es malo, pero no, nunca tenemos que, o nunca determinamos cuánto es lo menos que podemos hacer, ¿no? Y aquí es donde Vadillo entra y me paso directamente al capítulo número 2. Y bueno, ya una vez aclarado todo esto, ya es mucho más fluido todo lo que vamos a ver, porque ya se determinaron las problemáticas, eh, las observaciones que se hicieron, las formas en las que se miden, entonces ya es un poquito más fluido todo lo que viene. Y bueno, el capítulo 2 habla sobre la solución de las problemáticas planteadas, ¿no? Bueno, las problemáticas son sobre que utilizar el RM o NRM como referencia para el cálculo de carga en una programación, ¿no? Entonces me voy directamente al capital punto 2.2. Me estoy saltando bastantito, entonces por eso recomiendo irse directamente a la lectura. Esto solamente es un pequeño resumen de toda la cantidad de información que viene aquí, ¿no? Pero destaco lo más importante, que yo espero que con este resumen no haya tanta necesidad de irse al documento, ¿no? 2.2, la velocidad de ejecución. Cuanto mayor sea la velocidad conseguida ante la misma resistencia, mayor será la intensidad. Esto es bastante obvio y esto influirá en el efecto del entrenamiento. Y dicho por una investigación misma de Vadillo y de Rivas en el año 2002. Es importante, claro, es una obviedad, pero es una obviedad basada en evidencia, ¿no? El capítulo 2.3, el carácter del esfuerzo definido por la velocidad. El primer indicador del carácter del esfuerzo lo determina el grado de esfuerzo que significa la primera repetición de una serie, la velocidad de la primera repetición. La condición es, la condición es que la carga de que se desplace siempre a la velocidad máxima posible, ya que nos permitirá estimarlo con bastante precisión el porcentaje de RM que representa dicha carga, pero esto no es suficiente para definir totalmente el carácter del esfuerzo. El grado
el grado de esfuerzo no solo vendría definido por la dificultad que supone la primera repetición, sino por la pérdida de velocidad en la serie. Estos dos indicadores permiten alcanzar la máxima precisión en la expresión del grado de esfuerzo de cada entrenamiento cuando se trata de desplazar cargas externas. Estoy leyendo partes del capítulo, no estoy leyendo corrido, porque pone ejemplos, ¿sí? Igual estoy leyendo un poquito rápido, pero yo creo que si regresan el video pasa a ser entendible, ¿no? Y nos menciona dos puntos las dos claves que tenemos para la hora de hacer una programación y a la hora de marcar un total de volumen de esfuerzo en una programación, que es la velocidad de la primera repetición y la pérdida de velocidad en la serie. Leo un poquito más abajo y dice, esto viene a solucionar el problema que sugiere por el hecho de que antes una misma intensidad relativa, misma velocidad en la primera serie de repeticiones, no todos los sujetos pueden realizar el mismo número de repeticiones. ¿Sí? Ahí va de nuevo. Esto viene a solucionar el problema que surge por el hecho de que ante la misma intensidad relativa, no todos los sujetos pueden realizar el mismo número de repeticiones. ¿Ok? Por tanto, la pérdida de velocidad, y esto viene en negritas como subrayado, la pérdida de velocidad de la serie igual a los esfuerzos o el grado de fatiga generado, aunque dos personas hayan hecho un número distinto de repeticiones ante la misma carga relativa. Es relativa porque es el mismo esfuerzo, ¿sí? Lo que se debe programar, ya me salto tres pasitos, lo que se debe programar no es el número de repeticiones a realizar la serie ante una determinada carga. Modificar el peso. Ok, me salto otro pedazo. Por eso suena como raro porque no me estoy saltando pedazos, ¿no? Pero es importante, no debemos, regresándome un poquito, no debemos programar con el número de repeticiones con una determinada carga, ¿no? Nos menciona que tenemos que programar por la pérdida de velocidad en la serie. Modificando el peso, no modificaremos el entrenamiento, sino que mantendríamos el esfuerzo programado. Me paso al punto 2.4. Clasificación de los esfuerzos en función a la magnitud de la pérdida de velocidad en la serie. El carácter de esfuerzo se puede considerar como un ligero o pequeño cuando el número de repeticiones que se realiza en la serie está muy alejado del número máximo de repeticiones realizables posible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estoy muy, muy lejos del fallo, ¿sí? Muy lejos del fallo. Sigo leyendo, en términos de pérdida de velocidad en la serie significaría que se pierde un máximo aproximado del 5 al 10% de la velocidad con respecto a la primera repetición. El 5 y 10, quédense con eso. Es decir, que el carácter del esfuerzo ligero se considera cuando se pierde entre un 5 y un 10% de la velocidad. Continúo leyendo, me salto unos ejemplos que pues realmente ejemplifican perfectamente lo que acaba de mencionarse, pero manténganlos así. Lo voy a poner con a mi entender. Digamos que yo tengo una carga y en esa carga lo muevo en 0,80 segundos. Y pierdo un 10% de eso y entonces llego casi a los 0,90 segundos. Entonces sigue siendo un carácter de esfuerzo ligero. ¿Sí? Me paso a la segunda. El carácter de esfuerzo se puede considerar alto o muy alto cuando se hace algunas repeticiones más de la mitad posibles, lo que significa una pérdida de velocidad a mayor grado entre un 25 y un 30%, pero se dejan de hacer 2 o 4 repeticiones en cada serie. Así, a su vez, una pérdida de velocidad, un carácter de esfuerzo medio es entre un 15 y 30%. Y una carácter de esfuerzo máximo es cuando se pierde entre el 50, 70 o más porcentaje de velocidad en la serie. Como recopilación, perdemos carácter de esfuerzo ligero, o sea, es una sesión ligera, si me entienden, entre un 5 y el 10% de pérdida de velocidad. Media, entre un 15 y 30%, alta a muy alta, es 25 a 30% de pérdida de velocidad, y máximo esfuerzo o máximo carácter de esfuerzo entre el 50 y el 70% de velocidad. Y cierra el capítulo con lo que
se programa no es el número de repeticiones a realizar, sino la pérdida de velocidad a alcanzar en cada serie ante una determinada carga relativa. Esto dará lugar a el número de repeticiones realizado que pueda ser distinto entre sujetos para un mismo grado de esfuerzo, mismo grado de fatiga. ¿Ok? Entonces, como cierre en este capítulo 2 nos manda cosas muy interesantes. El primero nos dice que no nos debemos de basar en 1RM o NRM de peso para sacar el carga de esfuerzo que hay por sesión. ¿Ok? Esa es la primera cosa importante. La segunda cosa es sobre lo importante a la hora de programar basado en velocidad es la velocidad de la primera repetición y la pérdida de velocidad en la serie. ¿Ok? La tercera cosa es que no se mide o como nos sugieren a nosotros calcular el volumen de carga es sí medirlo con porcentajes, pero no basado en el 1RM, sino basado en la pérdida de velocidad de la primera repetición. Es decir, si yo consigo hacer, poner una locura, pero no sé, 10 segundos, entonces el porcentaje va basado en esa cantidad de segundos. ¿Sí? La cuarta cosa es sobre el carácter de esfuerzo. Es decir, que dos personas pueden hacer dos pesos distintos, repeticiones distintas, tiempos distintos, o sea, velocidades distintas y aún así hacer el mismo grado de esfuerzo, porque la fatiga relativa y la carga relativa es la misma. Ah, bueno, y una cosa que casi se me olvida, no se necesita saber el 1RM o el NRM de cualquier levantamiento si se tiene una manera de medir la velocidad. En el capítulo que sigue explica por qué, lo explica mejor, pero se refiere a, claro, hacer una ecuación de regresión lineal sobre la velocidad ejecutada, el peso y que tuvo del desempeño del atleta y podemos sacar un 1RM bastante preciso. Y bueno, directamente sobre lo que había mencionado, me salto al punto 3.1 y hace eso sobre las relaciones de ecuación. Lo voy a leer, consideren que me salté pedazos, por eso a lo mejor se me entiende chueco. Dicho ajuste puede hacerse mediante una recta, entre paréntesis, ajuste o regresión lineal, viene una pequeña ecuación, si bien la mayoría de las veces un polinomio de segundo grado, otra ecuación nos proporcionaría un mejor ajuste. Y aquí nos da un ejemplo sobre la velocidad metro sobre segundo eh, menos 1 y la carga en porcentaje del RM. Ahorita no me voy a detener en las gráficas, sino más adelante. Sigo bajando y me llego al punto 3.2. Estabilización, este es muy curioso. eh, Me voy a ir un poquito más lento. Estabilidad en la relación de carga-velocidad después de modificar la RM. Estabilidad sobre el tiempo se refiere en este capítulo. Dice que el estudio de Vadillo y de Sánchez Medina del 2010 comprobó que después de por medio de un periodo de entrenamiento de una media de 6 semanas, 56 sujetos mejoraron como media un 9.3 de su RM de press de banca. Mantuvieron prácticamente la misma velocidad en cada porcentaje. Estos datos nos permiten confirmar que no solo cada porcentaje de RM tiene su propia velocidad, sino que la velocidad es muy estable cuando se modifica el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, 6 semanas para subir casi un 10% de rendimiento está muy bien, ¿sí? En segundo, bueno, ya es una curiosidad, ¿no? Pero en segundo, em, nos puede confundir un poquito, porque dice que cada RM tiene su propia velocidad. Cada porcentaje del RM tiene su velocidad. Esto nos puede confundir muchísimo y hacer los porcentajes basados en el 1RM y no en el 1RM del día, que puede ser confuso porque, como menciona más arriba, al aplicar una ecuación de regresión lineal, si podemos medir la velocidad de la primera repetición, podemos sacar el 1RM del día y teniendo eso podemos sacarle porcentajes del esfuerzo de la sesión. Entonces no hay que irnos por lo absoluto, porque el RM puede cambiar de día a día, semana a semana, mes a mes. Creo que ya lo había mencionado. Entonces, eso nos puede confundir. No programar por porcentajes de algo absoluto, sino del RM del día.
Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que nos menciona es que la velocidad es muy estable cuando se modifica el rendimiento. Em, entonces, más abajito nos explica mejor. De hecho, hay unas tablas aquí que no las voy a ni mostrar ni hablar de ellas, más que mencionar que en el aumento de ese 9.3% de rendimiento que tuvieron esos atletas, estos 56 atletas, la variabilidad de velocidad es de muy poquito, o sea, es 0,001 eh, metros sobre segundo. Entonces, casi cero, es cero prácticamente. Sin embargo, el rendimiento subió 10%. Entonces, la velocidad se mantiene constante a pesar de que el rendimiento subió, ¿no? Me pasó al punto 3.3. Estabilidad en la relación carga-velocidad con independencia del nivel de rendimiento. Una pregunta pertinente en estos momentos es si la velocidad con cada porcentaje es semejante o no entre personas con distintos niveles de rendimiento. De los resultados del estudio citado se deduce que efectivamente la velocidad con cada porcentaje es muy semejante entre personas con nivel de rendimiento muy distinto. Lo que habíamos dicho, y viene un poquito más de, ya son grupos, ¿no? Aquí dice que un grupo de 176 personas que se dividieron en cuatro. Y bueno, explica esto. No, yo estoy diciendo un hecho basado en evidencia, esa misma evidencia que viene aquí mismo. ¿Sí me explico? Viene todo aquí, pero son muchos números, son muchas tablas, ecuaciones, mucho. Es pesado, es aburrido. Entonces, bueno, dice que solamente un grupo, el grupo G4, hubo una variación en la en la velocidad con respecto a la mejora, pero la mejora de rendimiento, pero dice que son atletas muy expertos. Y más abajo dice que eso más bien tiene que ser por la mejoría de su técnica y cosas así. Pero en todos los demás grupos, como mencioné, fueron 4 grupos, en todos los demás, en los 3 anteriores, fueron muy precisos. Aquí viene algo muy interesante que si estoy pensando en subir la tabla completa al video. Estos videos, la verdad, no suelen tener edición, pero vale mucho la pena para que se den una idea de cómo empezar a utilizar los porcentajes de la pérdida de velocidad desde la primera repetición, ya para que puedan aplicarlo hoy mismo a su entrenamiento. Voy a verlo porque más adelante también vienen gráficas, a lo mejor y lo puedo compensar un poquito. En el punto 3.4 nos viene un test que se hicieron sobre el press de banca y cómo estos se puede hacer para tener su porcentaje, cómo una velocidad puede tener su porcentaje. Siguiéndose eso mismo de aquí, se puede hacer una relación de carga y velocidad y lo han hecho con 3 ejercicios. El press de banca, la sentadilla y el remo tumbado. No sé bien a qué se refiere con remo tumbado, pero es un tipo de remo, ¿no? Y nos dice qué porcentajes podemos utilizar. Entonces eso ya, ya es mucho más interesante que, que hacerlo sobre el 1RM. Que al final de cuentas bueno, yo creo que termino este pedacito y saco esta conclusión que tengo en la garganta. Dice que lo que debe programar no es un porcentaje del 1RM ni un NRM a realizar, sino la velocidad de ejecución de la primera repetición de la serie. Esto ya se había mencionado, pero es muy importante porque hay que dejarlo en claro. Dice una nota aquí mismo, por comodidad o por resultar más intuitivo, se podría programar por medio de los porcentajes de la RM, pero las cargas absolutas que representan estos porcentajes siempre se determinarán a través de la velocidad de la primera repetición de la serie, no por el resultado del cálculo aritmético de un porcentaje. Bueno, a lo que iba a decir es que, pues la verdad es que nos descalifica a todos los que no tenemos un encoder o algún aparato que mida la velocidad. Ahorita hay algunas páginas, unos softwares que se pueden descargar y se pueden tomar video y casi en tiempo real se puede sacar la velocidad de ejecución. Hay máquinas que lo sacan al tiempo real, pero son muy costosas, ¿no? Entonces, claro, esta información siempre viene bien a manera teórica, pero pero si no tenemos este tipo de material, pues casi no lo podemos aplicar a nuestro entrenamiento ni al de nuestros atletas. Y si nuestros atletas están en línea, pues más difícil va a ser todavía.